Es un salmo muy conocido por todos nosotros. Creo que la mayoría lo sabemos de memoria. Y es mi oración que el hecho de que tú lo sepas de memoria no te quite, no te impida ser edificado en esta hora con las verdades que contiene este hermoso salmo. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, te seguimos adorando, seguimos alabando tu nombre, seguimos dándote toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Rogamos, Señor, una vez más en esta hora que tú hables a cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, no venimos aquí para ser entretenidos, no venimos aquí para ser emocionados, para ser distraídos. Necesitamos, Señor, escuchar esta voz del buen pastor guiando nuestras vidas, proveyéndonos, alimentándonos, dirigiendo cada una de nuestras vidas. Rogamos, Señor, por Cristo, que tú nos hables por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, en un teatro, había un actor a quien se le pidió que recitara algo. El actor se levantó y dijo al público: recitaré lo que ustedes me pidan. Y dentro del público había un anciano cristiano que le pidió que recitara precisamente el Salmos 23. El actor se sorprendió un poco al principio porque le estaban pidiendo que recitara algo de la Biblia que él no esperaba en ese momento. Pero como se sabía el Salmo de memoria, comenzó a recitarlo. Lo recitó de una manera perfecta, con elocuencia, y al final de decirlo de memoria, toda la audiencia estalló en aplauso espontáneamente. Pero al concluir la recitación de este salmo, el actor se dirigió al anciano y le dijo que pasara y que recitara él también el Salmos capítulo 23. Mientras este anciano leía el salmo, su voz se quebró, se entrecortó y no fue muy hermosa su participación. Pero al final no hubo ningún aplauso, toda la audiencia estaba llorando. El actor se paró y dijo lo siguiente: señores, yo llegué al oído de ustedes, pero ese hombre ha llegado a su corazón. Y la diferencia está en que yo conozco de memoria el Salmo 23, pero esta persona conoce al pastor de quien habla el Salmo 23. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es si tú conoces el Salmo 23 o si realmente tú conoces el pastor de quien habla este salmo. Si tú te sabes de memoria el Salmo 23 o si tú tienes una relación personal con el pastor del Salmo 23. Si el pastor del Salmo 23 es el que está guiando, el que está dirigiendo tu vida. Alguien escribía sobre este salmo lo siguiente: ha consolado a más personas que toda la filosofía del mundo. Ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las cárceles, de las viudas en sus penas punzantes y de los huérfanos en su soledad. Los soldados moribundos han muerto más fácilmente mientras se les leía el Salmo 23. Horribles hospitales han sido iluminados por este salmo. Ha visitado prisioneros y roto sus cadenas. Ha hecho al esclavo cristiano moribundo más libre que su amo y ha consolado a más personas en funerales que arenas en la orilla del mar. Es un salmo favorito para ser predicado en funerales, en cementerios, pero yo quiero decirte que más que un salmo de muerte, el Salmo 23 es un salmo de vida.
El Salmo 23, más que un salmo de despedida, es un salmo de confianza, de paz y de seguridad. Es escrito por David y David está familiarizado con el oficio de ser un pastor de ovejas. Él elige esta metáfora para referirse a Dios, así como las ovejas necesitan del cuidado del pastor, nosotros necesitamos del cuidado, de la guianza, de la protección de Dios. Una oveja no puede sobrevivir sin su pastor. Nosotros no podemos sobrevivir en este mundo lleno de incertidumbre sin nuestro Dios. Y creo que esa es la idea central. Podemos confiar en Dios, quien es el buen pastor, que está proveyendo, que está guiando, que está protegiendo, que está preservando nuestra vida en esta tierra y aún hasta la eternidad. Dios es identificado como un pastor en todo el Antiguo Testamento. Es uno de los títulos favoritos para referirse a nuestro Dios. Mire cómo dice el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Isaías capítulo 40, versículo 11 dice que Dios apacentará a su rebaño. En sus brazos llevará a los corderos y en su seno apacentará a las recién paridas. Ahora pudiésemos dividir este salmo en dos grandes partes. El versículo 1 al versículo 4 es la imagen de un pastor apacentando a un rebaño. Pero mire conmigo el versículo 5 y el versículo 6. Cambia completamente la imagen. Es un anfitrión, es un rey en una fiesta, en un banquete real. Es un pastor y es un rey. Ambos oficios lo tenía David. Él era pastor, él era el rey de Israel. Pero quiero mostrarte que el protagonista de este salmo no es David. Que el centro de este salmo no son los pastos verdes, no es el valle de la sombra de muerte, que Dios es el protagonista de este salmo. Que este salmo inicia con Dios y concluye con Dios. Versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Es Dios quien está actuando, quien está guiando, quien está protegiendo al salmista. Mírelo en el lenguaje del propio salmo. Jehová es mi pastor, Él me hace descansar, Él me pastoreará. Él me guía por senda de justicia. Él está conmigo en el valle de la sombra de la muerte. Él restaura mi alma. Él me infunde aliento. Él unge mi cabeza. Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios es el protagonista de ese salmo. Yo quisiera que tú pudieses ver en esta mañana, en primer lugar, la provisión del buen pastor. En segundo lugar, la presencia del buen pastor. Y en tercer lugar, la preservación del buen pastor. Primer punto, la provisión del pastor, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese primer versículo es la conclusión de todo el salmo. Hay muchos salmos que su primer versículo resume todo su contenido y lo que el salmista pretende es demostrar que esta afirmación es real. Que puesto que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Ahora, yo quisiera que usted pudiera meditar en la belleza de esta expresión. Jehová, el nombre con que Dios se reveló a su siervo Moisés, el nombre con que Dios se reveló a su pueblo Israel, el Adonai, el Señor, el creador y dueño de todo cuanto existe, el todopoderoso, el gobernador del universo, Jehová, aquel a quien los cielos de los cielos no pueden contener. Por tanta gloria, tanta grandeza, Jehová es mi pastor. Yo soy su oveja. Él no dice Jehová es el pastor, Jehová es un pastor, Jehová es mi pastor, yo le pertenezco. Él me ama, Él me cuida, Él está dirigiendo, Él está controlando cada aspecto de mi vida, yo le pertenezco. ¿Tienes tú esa relación con Dios? ¿Realmente es Dios tu pastor? ¿Realmente le conoces verdaderamente? Porque la razón por la que muchas veces andamos tan afanados, tan estresados, tan angustiados, tan desesperados, tan distraídos en este mundo,
Es porque no conocemos a ese pastor. Es porque vivimos lejos del cuidado de este pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto no significa que todo lo que tú le pidas al Señor, el Señor te lo va a dar. Eso no es un cheque en blanco que tú puedes pedir lo que tú quieras. Eso no es una lámpara de Aladino donde Dios va a conceder todos los deseos de tu corazón. Eso no significa que la vida cristiana es una vida color de rosa, donde tú no vas a tener ningún problema. De hecho, el Salmo habla precisamente de valles de sombra de muerte. Lo que significa es que Dios satisface todas tus necesidades de una manera perfecta, abundante y sabia. Dios satisface mis necesidades de una manera perfecta, de una manera abundante y sabia. Dios es mi proveedor, pero también Dios es mi provisión. Él es todo lo que yo necesito. Nada me faltará significa que todas mis necesidades son suplidas por mi Señor, quien es mi pastor. Nada me faltará significa que he decidido no desear nada aparte de lo que Dios me está dando. Dios no promete darte todo lo que tú quieres. Dios promete darte todo lo que tú necesitas en esta vida para cumplir su propósito. Ese es el problema que tienen las ovejas. Algunos dicen que las ovejas son tontas, pero lo que pasa con las ovejas es que ellas no tienen desarrollado mucho el sentido de la orientación. A mí me pasa también. Un día me encontré en un sitio aquí en La Vega que yo dije, pero yo nunca he entrado por acá y me perdí. Así son las ovejas, no tienen desarrollado el sentido de la orientación y pueden perderse fácilmente. Si su pastor no está con ellas, quizás no pueden discernir entre un pasto verde y el lodo. Quizás se pueden confundir y creer que ese es el pastor, pero ese es un asalariado. Así que el bienestar completo de la oveja está ligado, está vinculado perfectamente a su pastor. El bienestar completo nuestro está vinculado a obedecer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta para cada una de nuestras vidas. Nada me faltará. En el original es un presente progresivo. No solamente en el futuro, es que nada me falta en el presente y nada tampoco me faltará en el futuro. Decía Juan Wesley, no temo por el futuro porque Dios ya está en mi futuro proveyendo todo lo que yo necesito. Ahora, ¿qué está proveyendo Dios? En primer lugar, Él provee sustento. Mírenlo en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire el amor y el cuidado del pastor. Él está llevando a sus ovejas a delicado pasto donde ellas pueden ser alimentadas y donde ellas se sienten satisfechas. Las ovejas no tienen la capacidad de buscar alimentos por su propia cuenta, como los demás depredadores. Ellas dependen completamente del pastor para ser alimentada. Ahora, ¿qué necesita una oveja para vivir? Vamos a ver qué significa nada me faltará en el contexto del Salmo 23. ¿Qué necesita la oveja? Quizá necesita un iPhone 16 Pro o un Samsung Galaxy 25 Ultra. ¿Qué necesita una oveja? Ella necesita, de acuerdo a ese salmo, pastos verdes y descanso. Alimento y descanso. Y esta es la promesa, no solamente en el Salmo 23, es la promesa de toda la Biblia. Dios aparece como el proveedor de su pueblo. Él proveyó milagrosamente, maravillosamente, fielmente a su pueblo en el desierto. Éxodo 16:4. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción que cada día fuera, para que yo le ponga a prueba si anda en mi ley o no. Había una dependencia diaria. Ellos cada día tenían que salir a recoger este maná, este pan del cielo. Había una confianza en la provisión de Dios. Ellos no podían guardar para el día siguiente. Ellos sabían que cada día Dios sería fiel en mandar este pan del cielo. Pero vemos aquí también a un proveedor generoso. A pesar de las quejas, a pesar de la rebelión de este pueblo, Dios fue fiel cada día en enviar su provisión. De tal manera que dice Deuteronomio 8:4, que su vestido nunca se envejeció,
ni los pies se le hincharon en estos 40 años. Dios fue fiel proveyendo a su pueblo, pero Dios es fiel proveyendo a cada uno de nosotros. Mire cómo dice Mateo 6:11 en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Filipenses 4:19: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y Mateo 6:31: no te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te afanes. Dios es tu proveedor. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la fe es el fin de la ansiedad. No pueden vivir juntas la fe y la ansiedad. Cuando una aparece, la otra desaparece. Así que Dios es proveedor de sustento, pero también Él provee reposo. Versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es un cuadro de paz, de seguridad, de tranquilidad. Decía un pastor, hablando de las ovejas, que las ovejas son muy tímidas y que ellas no pueden descansar cuando tienen miedo. Segundo, las ovejas son animales sociales. Ellas no se acuestan en paz si tienen una situación con otra oveja, si tienen un problema dentro del rebaño. Si sienten una amenaza, tampoco se acostarán en paz. Si están ansiosas por comida o por hambre, tampoco se acostarán. Así que para que ellas puedan descansar, para que ellas puedan estar tranquilas, el pastor tiene que enfrentar sus miedos, sus amenazas y proveerle el sustento que ellas necesitan. Eso es lo que significa esta palabra: Él me pastoreará. Con su amor, con su cuidado, Él me está pastoreando. Mira Isaías 46, que lo leímos ahorita. En su brazo llevará los corderos y en su seno pastoreará, esa es la palabra, suavemente a las recién paridas. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Filipenses 4:6: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la presencia del pastor, la voz del pastor, es lo que puede dar a esta oveja verdadero descanso, verdadera paz. Pero tan pronto una oveja empieza a alejarse del pastor, empieza a alejarse del rebaño, esa oveja puede caer en peligro. Versículo 3: Él provee restauración, Él confortará mi alma. La oveja se podía extraviar, podía entrar por lugares prohibidos, podía ser herida. Entonces el pastor tenía que restaurar, y esa palabra restaurar significa reparar a esta oveja que se había extraviado. Yo creo que Dios es especialista restaurando el alma. David, quien escribe este salmo, es testigo de que Dios restauró su alma. Pedro fue testigo de cómo Jesús restauró su alma. Él lo ha hecho con cada uno de nosotros, restaurar nuestras almas. Así que si tú estás aquí y no conoces al Señor, o si tú crees que eres cristiano pero no lo eres realmente, siente que tu alma está herida, que ha sido destruida, abatida por el pecado, ha sido golpeado por los martillazos del diablo. Hay personas que te han causado profundas heridas a tu alma, de tal forma que no tienes esperanza, no hay gozo en ti. Hoy es el día que tú puedes venir a los brazos del buen pastor y Él promete restaurar completamente tu alma. Tú puedes venir y decirle: Señor, restáurame. Buen pastor, aviva mi alma, repara mi alma. Él provee restauración, pero Él provee fortaleza. Versículo 4: tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara era un palo con el que andaba el buen pastor para proteger a sus ovejas, pero él tenía un callado. Cuando la oveja se extraviaba, él la traía nuevamente con ese callado, y eso simboliza la corrección, la disciplina de parte de Dios. El hecho de que este buen pastor está cuidando a la oveja de peligros externos, pero también está cuidando el corazón propio de la oveja de su pecado.
Es lo que hace el Señor. Él trae restauración emocional, restauración espiritual. Él sana nuestras heridas interiores. Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía Él saciará tu alma. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué más provee Dios? Dios provee dirección, versículo 3, parte B. Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ellas no tienen sentido de orientación, así que podían perderse fácilmente. Pero el pastor está preparado para dirigir a la oveja en cualquier terreno, aún por el terreno peligroso. Él tiene su vara y su cayado para defenderla y para guiarla. Porque el cuidado de la oveja está asociada al nombre, a la reputación del pastor. Pero también tú y yo necesitamos, al igual que las ovejas, dirección. Necesitamos ser guiados por el Señor. Porque dice Proverbios 14:12, hay caminos que para el hombre le parecen caminos derechos, pero su fin es un camino de muerte. Porque al igual que las ovejas tenemos la tendencia de perdernos en esta vida sin darnos cuenta, de desviarnos del camino y perder completamente la dirección. Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y como el Señor nos guía, Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El Señor nos está guiando, el pastor nos está guiando por medio de su palabra. Dice el pasaje, Él nos guía por sendas de justicia y lo hace por amor de su nombre, lo hace por su fidelidad, lo hace porque Él está comprometido con el bienestar de su pueblo. Dice Martin Lloyd-Jones, Dios nos da suficiente luz para la siguiente etapa del camino, suficiente gracia para la siguiente prueba y suficiente fuerza para la siguiente carga. Suficiente luz para la siguiente etapa del camino, suficiente gracia para la siguiente prueba y suficiente fuerza para la siguiente carga. Ahora, mientras el pastor estaba guiando las ovejas, habían caminos peligrosos, habían caminos oscuros, habían amenazas para estas ovejas. Así que no solamente es suficiente con la provisión del pastor, necesitamos también la presencia del pastor. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay dos cosas que sabe el salmista. Él sabe que van a llegar temporadas de valles de sombra de muerte, que no todo en la vida es pastos verdes, que no todo en la vida es aguas de reposo, también hay valles de sombra de muerte. Pero él tiene la seguridad que cuando llegue el valle de sombra de muerte, Dios estará con él. Tú estás conmigo. Alguien le preguntó a un herrero, ¿por qué te están pasando tantas pruebas? ¿Por qué tú tienes tantas aflicciones? Y él tomó un pedazo de hierro con el que estaba trabajando, le dio golpe con el martillo, lo echó en el fuego, luego sacó nuevamente el pedazo de hierro, de metal, lo golpeó y le dijo lo siguiente, mira, si este es un metal precioso, entonces yo voy a hacer una herramienta que será útil para alguien. Si este metal puede resistir el fuego, entonces será utilizado por alguien. Pero si este metal no resiste al fuego, simplemente lo echo a la basura porque es una escoria. El propósito del fuego es purificarte. El propósito de las pruebas es ese mismo. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Dios no nos lleva a aguas profundas para ahogarnos, sino para purificarnos. Decía C.S. Lewis, el sufrimiento es el megáfono con que Dios trata de despertar a un mundo de sordos. Así que la promesa en ese salmo no es que no van a llegar los valles de sombra de muerte, van a llegar los valles de sombra de muerte. La promesa que el Señor te hace en esta mañana es que cuando lleguen, Él estará contigo en medio del valle de sombra de muerte.
Deuteronomio 31:6, cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y esa promesa está en toda la Biblia: yo no te dejaré, yo no te desampararé. Hebreos 13:5, no te dejaré, no te desampararé. Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. Yo sé algo, el Señor está contigo y eso es más que suficiente. El valle de la sombra de muerte es un valle temporal. Es sombra de muerte. Una sombra no tiene poder. La sombra te puede asustar. La sombra de un perro te puede asustar, pero la sombra del perro no te puede morder. Es un valle de sombra de muerte. Dice, no temeré mal alguno, porque yo tengo un buen seguro. No temeré mal alguno porque yo tengo un buen trabajo. No temeré mal alguno porque yo tengo una cuenta rebosando de dinero. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo en el valle de la sombra de muerte. Mira cómo cambia el lenguaje. Anteriormente él hablaba en tercera persona. Él me guiará. Pero cuando llega a ese versículo dice, tú estarás conmigo. Mire como decía anteriormente, Él va delante de mí, pero ahora dice, tú estarás conmigo, como que Dios está a su lado en medio del valle de la sombra de muerte. El pastor no puede eliminar el valle de la sombra de muerte. Él no puede eliminar la presencia del mal, pero Él puede eliminar el temor al mal. Cuando tú habitas bajo la sombra del Altísimo, entonces tú no le tienes miedo a la sombra de muerte. Cuando tú habitas bajo el abrigo, bajo la sombra del Todopoderoso, no tienes por qué temer a la sombra de la muerte. Es como un niño pequeño que estaba con su mamá en su casa. Ellos vivían en un bosque y de repente se desató una gran tormenta, soplaba la fuerza del viento, la lluvia caía, truenos. El niño se asustó profundamente y entró debajo de la cama. Su mamá corrió rápidamente hacia él y le dijo, no te preocupes, mi hijo, yo estoy contigo. Aunque tú no puedas ver el sol, aunque tú escuches el viento, aunque tú escuches esta tormenta aterradora, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Nadie podrá separarnos en esta tormenta. Esa es la cuestión. En medio del valle de la sombra de muerte, Dios no nos abandona. Hay amigos que solamente están contigo en el tiempo de pastos verdes, pero cuando llegan los problemas, se van. Bueno, hay un refrán que dice que solamente en la cárcel y en la enfermedad se conocen a los amigos. Pero en el medio del valle de sombra de muerte, en el medio de la tormenta, Dios no nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Puede haber que tú creas que Él no está ahí, pero Él está ahí. Es cuestión de tiempo para que Él se levante, calme el mar y calme la tormenta. Hay momentos de pastos verdes, hay momentos de sufrimiento, pero ninguno de los dos momentos escapan al plan y al control de Dios. Cuando llegan los pastos verdes, cuando llegan las bendiciones a tu vida, eso no es fruto de tu esfuerzo. Pero tampoco vas a poder salir del valle de sombra de muerte por tu propia voluntad. Necesitas la presencia del buen pastor, el buen pastor que está guiando tu vida por amor a su nombre y porque Él lo prometió, Él es fiel en cumplirlo. Su presencia es suficiente para no temer. Ante su presencia la tierra tembló. Ante su presencia la zarza ardió. Ante su presencia el mar rojo se abrió. Ante su presencia el desierto floreció. Ante su presencia el sol se detuvo. Los muros de Jericó cayeron. Ante su presencia el monte humeó. El fuego descendió en Carmelo. El viento y el mar le obedecieron. Ante su presencia los leones cerraron su boca. Los demonios huyeron. Las cadenas se rompieron. Ante su presencia la tormenta se calmó. Ante su presencia la muerte retrocedió. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice el Salmo que leía el hermano, no temeremos
aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire lo que dice Isaías 43, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, no temas, porque yo estoy contigo. No solamente es una promesa para Israel en el Antiguo Testamento, Jesús también prometió, Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La provisión de Dios, la presencia de Dios, finalmente la preservación de Dios. Este buen pastor está preservando a sus ovejas durante todo el trayecto, pero ahora cambia la escena, versículo 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Anteriormente había pastos verdes, había aguas de reposo, cena de justicia, hay valles de sombra de muerte, pero aquí cambia, aquí hay un ambiente de triunfo, de celebración. Hay un rey que tiene un banquete, hay un gran anfitrión, hay una fiesta que sabemos que tiene un comienzo, pero que no tiene un final. Y es interesante porque en ese banquete están los angustiadores, están los enemigos del salmista, los enemigos del rey. Pero el rey está sentado en la mesa, dice que su copa está rebosando y es símbolo de bendición, de abundancia. Él está siendo ungido con aceite. Cuando venía un invitado especial del rey, se le echaba un aceite, un perfume especial. Él está en la fiesta como un invitado de honor. Dios lo ha protegido durante todo el trayecto. Él lo ha protegido de sus enemigos, pero Él también lo ha protegido de la misma muerte. Dice que Él estará en la casa del Señor, morará en la casa del Señor por largos días. Cuando un rey obtenía una victoria, generalmente se hacía este tipo de fiesta, este tipo de banquete. Y ahí en la mesa estaban sus invitados especiales, sentados, disfrutando. Pero también en la fiesta estaban sus enemigos. Aquellos que él traía cautivo, lo invitaba a la fiesta, pero no podían disfrutar de la comida, solamente estaban ahí para presenciar la gran victoria de este rey. Así que estaban los perdedores y los ganadores. Estaban allí los cautivos y los vencedores. ¿A qué grupo tú perteneces de esos dos? ¿Tú eres de los cautivos o tú eres de los vencedores? ¿Tú eres de los perdedores o de los ganadores? ¿Tú estás en una correcta relación con el rey? ¿O tú eres un enemigo de este rey? Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Romanos 5:10. Somos enemigos de Dios. Pero si hoy tú puedes estar en el otro grupo, si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, si tú has aceptado a ese rey, a ese buen pastor, entonces tú estás en el grupo de los vencedores, pero tú te puedes sentar a la mesa, no porque tú hiciste algo bueno, algo grande para el buen pastor. Es por su gracia, es por su misericordia. Versículo 6, ciertamente su bondad, su misericordia, ciertamente su bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la promesa, la esperanza que tenemos de reinar por siempre y para siempre con el buen pastor. Pero eso es gracias a su misericordia. Nuestra historia se parece a la de Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset, el nieto de Saúl? Cuando un rey llegaba al trono, lo primero que hacía era que mandaba a matar a los hijos del rey anterior para que no se rebelaran. Pero este rey, David, 2 Samuel 9:1, dijo: ¿acaso ha quedado alguien vivo de la casa de Saúl? Saúl, que le había hecho tanto daño al propio David. ¿Ha quedado alguien vivo de la casa de Saúl? Pero no para matarlo, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán. Y encontraron a uno que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era paralítico. Mefiboset vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. Y Lodebar significa lugar sin pasto,
lugar árido sin pasto. Y mire qué glorioso, 2 Samuel 9:4. Le trajeron a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo, he aquí tu siervo. David le dijo, no tengas miedo, porque de cierto haré contigo misericordia por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y mira lo que dice, y tú comerás siempre en mi mesa. Somos paralíticos espirituales, que vivíamos en la miseria, en Lodebar, pero el Señor nos ha traído a su mesa, nos ha sentado en la mesa solamente por su gracia, solamente por su misericordia. Solamente porque Él es un buen pastor. Él prometió lo que Él había dicho en Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. El Señor está reprendiendo a los malos pastores de Israel. Y Él dice en Ezequiel 34, 11, porque así dice Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día de la oscuridad. Yo buscaré a la perdida, haré volver a redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Un día el rey descendió de su trono glorioso. Él descendió en forma de pastor. Y Lucas capítulo 19, 10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Mateo 18, 12 Jesús habla de una historia de un hombre que tenía 100 ovejas y se extravió una, y él estuvo dispuesto a dejar las 99 para buscar esta que se había extraviado. Y cuando la encuentra, entonces hay fiesta en los cielos. Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús se paró y dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo conozco, cumplimiento de Ezequiel, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Él es ese buen pastor que no solamente puede librarnos del temor a la muerte, Él nos ha librado del poder de la muerte. Él ha derrotado a todos nuestros enemigos, ha derrotado a la muerte, ha derrotado al diablo y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es el buen pastor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo creo que esa es la pregunta en esta hora. Si este buen pastor es digno de tu confianza, si este buen pastor es digno de que tú le entregues tu vida por completo, si ese buen pastor es poderoso para guiar tu vida a través de este mundo lleno de incertidumbres, de pasar tu vida por el valle de la sombra de muerte y llevarte de regreso a casa. Si ese pastor es tan poderoso, ¿quién es más poderoso? El viento dijo, yo soy el más poderoso. El viento danzaba libremente sobre la tierra, soplaba con furia y determinación y dijo, yo soy más poderoso que todo el mundo. Hasta que el viento se encontró con la montaña. La montaña firme e imponente logró atrapar el viento en medio del valle, y la montaña llena de orgullo dijo, yo retengo al viento, yo soy más poderoso. Hasta que se encontró con el hombre inteligente, tomó dinamita y explotó completamente la montaña, y el hombre dijo, yo soy más poderoso, yo soy el rey de la creación. Hasta que se encontró con la muerte, y la muerte empezó a reinar. La muerte dijo, yo tengo poder sobre todos los hombres, sean grandes, pequeños, fuertes, débiles, reyes, siervos. Yo tengo poder sobre todos los hombres. Yo soy la más poderosa. Hasta que vino el buen pastor, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Voluntariamente se entregó en los brazos de la muerte. Así que la muerte celebró. Hubo fiesta en el infierno.
ha vencido al Santo de Dios. Pero al tercer día, hermano, el viento sopló, la tierra tembló, la piedra del sepulcro rodó por sí sola, la muerte que se creía con poder absoluto no pudo retener. Cristo resucitó, Él venció a la misma muerte. Él es el gran pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Y Él puede guiarnos por este mundo y llevarnos a casa donde reinaremos por siempre, para siempre con Él. Señor, damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, gracias por ser ese buen pastor que da tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. No merecemos, Señor. No merecemos estar en la mesa, sentado allí, Señor, disfrutando de todos los beneficios que tú nos das en el Evangelio. No merecemos, Señor, si estamos aquí es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por proveernos. Gracias, Señor, por tu presencia cada día en las diferentes situaciones que enfrentamos en esta vida. Gracias porque tú no nos has dejado solo, porque tú estás con nosotros cada día. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que tú nos guardarás hasta el final sin caída y nos preservarás santo delante de ti. Te pedimos estos favores por Cristo. Amén. Señor le bendiga.